Bien, pues vamos a dar inicio. Nuevamente, les saludo en nombre de este equipo de la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos de la Universidad Autónoma de Querétaro, y les doy la más cordial bienvenida a esta primera transmisión del año de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la UAC. Muchísimas gracias por acompañarnos y por no haber olvidado la cita de hoy. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ya tenemos por aquí. Gracias por la puntualidad, y me voy a permitir compartirles muy brevemente algo sobre Cookie Alcocer, como le gusta que le digan. Ella es María del Refugio Alcocer Navarrete, es especialista en Derecho en Desarrollo Humano y Cultura de Paz. Tiene una formación en Pedagogía Sistémica y coaching sistémico transgeneracional por la CUDEC. Es licenciada en Recursos Humanos por la UAC. Cuenta con estudios en ámbito empresarial, coaching sistémico en desarrollo profesional, clima organizacional con erradicación de violencia y liderazgo por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 25 años de experiencia en fortalecimiento socioemocional, prevención de la violencia y acompañamiento a mujeres, familias y comunidades. Colabora con instituciones educativas y organizaciones civiles en iniciativas orientadas a la convivencia, la igualdad y la creación de entornos seguros. Pues el día de hoy la tenemos por aquí y ella nos va a presentar la plática Construcción de Paz y Diversidad, lineamientos para el ciclo 2026. Muchísimas gracias, bienvenida Cookie, y adelante por favor. Bueno, primeramente expreso mi gratitud para tener la oportunidad de este espacio y compartir mi experiencia y abordar este tema que a mí me encanta, que me apasiona. Y muchísimas gracias a mi alma mater, la Universidad Autónoma de Querétaro, en este espacio inclusivo. Bien, corazones, vamos a iniciar y entrar en materia en este tema de la construcción de paz y diversidad. Y primeramente me gustaría compartirles en la siguiente diapositiva qué es lo que sí voy a ofrecer y qué es lo que no voy a ofrecer para este viaje juntos. El propósito de la ponencia, como le dice la plantilla, es que, ¿qué busco ofrecer? Pues quiero hablar sobre lo que es recordar, porque seguramente ustedes ya han estado empapados en este término de construcción y de camino hacia la paz. Lo que yo ofrezco es una invitación reflexiva a lo que se requiere para construir una paz que sea realista, en concordancia con nuestra realidad actual de este 2026, y que es desde las diversas trincheras, ya sea personales, sociales o institucionales, que ustedes como escuchan pudieran apropiarse en este compartir. ¿Qué no es esta ponencia? Pues esta ponencia no es una imposición de ideología, no abarca exclusión, no es violenta, no ofrezco violencia y tampoco ofrezco tolerancia. Más adelante van a entender por qué utilizo este término de que no ofrezco tolerancia. Bien, ahora, ¿por qué hablar de paz hoy en un 2026 que yo le llamo el 2026 como un ciclo de bisagra? Este concepto mío, esta visión o este paradigma es que sí ha habido avances significativos tanto en el reconocimiento legal, social, político, pero también hay una persistencia de desafíos que son muy sustanciales, como la discriminación y la violencia que permanece. Y que este 2026 nos enfrenta a retos sociales, educativos y comunitarios muy específicos, ya que el contexto actual muestra una sociedad que está en transición, donde el reconocimiento de la diversidad de género avanza, sí, a través de marcos legales y una mayor conciencia colectiva, pero aún enfrenta una fuerte resistencia y la necesidad de una transformación social y cultural todavía mucho más profunda. Por lo tanto,
Este 2026, corazones, desde el ámbito social, educativo y comunitario, yo lo percibo que es como un año decisivo, no tanto en como una transición suave, sino es un año que nos invita a tomar acciones y consecuencias más prácticas, más concretas, donde se define el rumbo futuro, tanto en lo económico y lo político, y se inician, por lo tanto, pues grandes cambios. Dicho esto, quisiera sintetizarlo con esta frase. La paz no se decreta, se construye desde las relaciones más conscientes. Y cuando yo hablo de más conscientes me refiero de una mirada sistémica que más adelante voy a compartir con mayor profundidad. Ahora bien, si seguimos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿qué es cultura de paz? Vamos a recordar. La cultura de paz para una servidora, ¿sí? Y para otros filosofías, y que probablemente hasta coincido con ustedes, es que cultura de paz no es una ausencia de conflicto. La cultura de paz es igual a la capacidad de gestionar la diferencia sin violencia. Paz como proceso relacional, no ideal y abstracto o romántico. Cuando yo hablo de ausencia de conflicto, es que el conflicto es necesario desde una muestra de lo que está sucediendo en el colectivo. El conflicto es un síntoma. El conflicto es la voz de poner atención que algo está sucediendo y no se está trascendiendo. Entonces, la paz sin conflicto, pues está un poco difícil de alcanzar y construir el camino de hacia la paz, porque el conflicto es como una parte natural, vuelvo a repetir, que hace voz de que algo no se está realizando en profundidad. Ahora bien, la violencia como falla en la gestión del conflicto. La violencia sí es otra voz en la que nos dice que ese síntoma no está siendo tratado desde las raíces, desde la profundidad. Ahora bien, yo mencionaba aquí la paz ideática o la paz idealizada, romantizada, ¿sí? La paz ideal es un deseo, ¿sí? Es un deseo y una aspiración. Se imagina como un estado perfecto, personal, colectivo e institucional. Depende de que todo esté bien, de que no nos hagan olas. Es más conceptual que real. Es como un panfleto de algo que pudiera ser idealizado. Entonces, la paz es la que soñamos cuando no existen problemas, cuando no hay síntomas. Por lo tanto, la cultura de paz no es ausencia de conflicto, es la capacidad de relacionarnos sin violencia y con responsabilidad. Ahora bien, entonces, si dejamos y estamos conscientes de la diferencia que es idealismo a una paz que se construye, entonces la cultura de paz es un proceso activo, continuo, cotidianos. Se trabaja en medio del conflicto, ahí donde está el síntoma. Y esto implica decisiones, límites y la asunción de responsabilidad y no estar culpando a otros. Se construye, ya lo dije, paso a paso, día a día, en lo cotidiano. Entonces, la paz construida es la que elegimos incluso cuando hay diferencias. Es ahí en donde se puede mostrar la capacidad que se tiene en los niveles de paz. ¿Y cuáles son estos niveles de paz? Primero, la paz interna, corazones. Si desde nuestros adentros no tenemos paz, ¿cómo podemos llevar acciones hacia afuera y generar una paz relacional?
Cuando yo hablo de una paz relacional me refiero a todo el tejido relacional de donde estamos inmersos, el sistema familiar, el sistema de pareja, el sistema laboral, el sistema gubernamental, el sistema educativo, etcétera, 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 para poder alcanzar una paz social e institucional. Por lo tanto, quisiera concluir en esta diapositiva es que no hay paz social sustentable, sostenible, sin un orden interno y relacional. Entonces podemos continuar con la siguiente diapositiva y pues no sé si hasta el momento pudiese haber alguna pregunta. Al parecer, buenos días, Gladys Rodríguez Navarro, un saludo desde La Paz. Wow, ahí viví en La Paz, Baja California. Ok, parece ser que voy a continuar con la exposición. Muchas gracias. Muy bien, aquí tenemos datos duros que pues, seguramente quizás ustedes también conozcan o estén al tanto de ellos. Entonces voy a tratar de sintetizar este dato. Como pueden apreciar, esta gráfica pues nos permite ver algo muy importante. La exclusión social no se distribuye de una manera homogénea. Los datos muestran que las personas de la diversidad sexual y género, también las mujeres en contextos de múltiples, que están en múltiples situaciones de vulnerabilidad, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas que son hablantes de lenguas originarias, ¿no? Que son sus orígenes, sus raíces, concentran los mayores niveles de discriminación en nuestro país. Cuando hablamos de cultura de paz, hablamos precisamente de atender estas desigualdades estructurales. Porque no puede haber una paz social, corazones, sustentable si ciertos grupos viven sistemáticamente en condiciones de exclusión. Y solo me gustaría agregar que por aquí se ve que la diversidad sexual de género es la más alta, ¿no? Ahora, estos datos no buscan señalar culpables, sino invitarnos a una reflexión más profunda sobre cómo construimos relaciones políticas y prácticas verdaderamente inclusivas. Muy bien, entonces ahora la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora entramos al tema de la diversidad. La diversidad real, en una realidad, no es una concesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un hecho inherente. La diversidad en términos tanto de raza, género, orientación sexual, habilidades, origen étnico, etcétera, 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 existen de manera natural en las poblaciones. Es un hecho. No es opcional. Ignorar la diversidad es ignorar una realidad, no simplemente elegir una política diferente, porque las políticas las hay y hemos avanzado mucho en la reglamentación y en las políticas a niveles gubernamentales, jurídicos. No es un regalo o le estemos concediendo un favor a alguien. El reconocimiento e inclusión de la diversidad no debe verse como un acto de bondad o ya lo dije, como una concesión, como un regalo, como un otorgamiento de permiso, como si tuviéramos el poder de decirle, tienes permiso de existir tal y como tú eres, tal y como tú eliges ser. Y luego también en esta parte de la realidad existe este riesgo de la negación o la idealización. ¿Qué es esto de la negación? Bueno, la negación puede generar una polarización al negar la existencia de una diversidad de seres humanos que tienen el derecho y que tenemos el derecho de ser tal y cual somos por el hecho de existir. Entonces se abre ahí una polarización en donde unos están a favor y otros en contra. Y este favor o en contra está sujeto y sometido a las creencias de nuestro sistema de origen, que es la familia de entrada.
Después viene a lo que es bueno o malo o permisible o respetable, ante una diversidad que ya no nos podemos negar y sujeta a estos establecimientos, creencias de la educación, de los diferentes tipos educativos y cómo impacta el proceso educativo pedagógico a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Y así nos podemos ir viendo esta polarización de a favor e en contra, en donde se carece de una conciencia responsable. Ahora, también hay una corrección política, ya lo he mencionado, pero que no hay conciencia, no es suficiente las reglamentaciones, todo el avance que se ha logrado. Y entonces viene esta exclusión que es así como sutil, enmascarada, ¿no? Como es la marginalización encubierta, que es la exclusión sutil que opera de manera menos directa y que no es obvia, mediante políticas neoliberales o la idealización de la esfera pública, como decir de manera panfletaria que esto es, somos iguales, todos somos iguales. El discurso es muy bello, ¿sí? Esto dificulta una identificación y resistencia por parte de los afectados, porque no hay una claridad llevada a un concreta que abarque a todo el colectivo en sus diferentes formas de diversidad y de inclusión, por lo tanto. Ahora, también hay esta parte de erosión de la ciudadanía plena, que cierra puertas y ventanas a la participación y al acceso a recursos y oportunidades para determinados grupos, manteniéndose en un panfleto. Y me refiero a mujeres de toda clase, indígenas, migrantes, desposeídos, discapacitados, la comunidad LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Afectando la información y la noción clara de la ciudadanía de lo que es la verdadera igualdad. También hay una normalización de la desigualdad, corazones, ¿sí? Cuando es menos visible, la exclusión sutil puede normalizarse y percibirse como algo natural, ¿no? Como la violencia intrafamiliar, tantas cosas que se normalizan, como el abuso sexual, ¿no? Que se normaliza porque a pesar de que la persona, la mujer, no está disponible en ese momento, tiene que someterse a ello. Y así podemos mencionar, yo creo que ustedes los conocen, infinidad de ejemplos. Entonces, les mencionaba yo esto de la tolerancia. El tolerar no es inclusión. El tolerar es decir, ok, te soporto. Aquí es llevar a otro nivel este sentido de tolerancia, sino es integrar totalmente. Es decir, sin un juicio. Es una aceptación incondicional referente al respeto de cómo elige el otro ser o no ser. Muy bien. Dicho esto, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva y vuelvo a preguntar si hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Bueno, continúo. Se habla de una inclusión explícita, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad explícita significa que entran como inclusivos todo ser existente, incluyendo mujeres, hombres, personas no binarias, comunidades lésbico, gays, trans, queer y a toda expresión de identidad y orientación que forma parte de nuestro tejido social. Ahora, hay otra que es más amplia y contenedora. Es decir, es un concepto en donde todas las formas legítimas de ser, sentir y habitar el mundo, siempre por el simple hecho de vivir, de su existencia, de ser, sin jerarquías,
sin exclusiones y sin condiciones para ser respetadas. Es decir, la diversidad no es una invitación a fragmentar a la sociedad. Sin embargo, la exclusión sí. Ahora pasamos a la siguiente y entonces entramos a este tema. Bueno, ok, muy bonito todo lo que les comparto, es verdad, quizás o no. Eso es una situación de opiniones. Pero entonces, ¿cuál sería una posibilidad en la que pudiéramos profundizar mayormente y alcanzar impactos y resultados más congruentes y más abarcativos de esta comunidad excluida, violentada? De aquí es que les quiero compartir la mirada sistémica. ¿Por qué una mirada sistémica? Porque una mirada lineal es una sola línea, no es abarcativa, no es incluyente y puede ser excluyente. Desde toda mi experiencia, corazones ya de veintitantos, 27 años, puedo atreverme a decir de 28 años, es que me encuentro que los problemas no nacen aislados. Es decir, es una red de circunstancias, de sistemas relacionales, de personas, de instituciones, y que el principal origen educativo, formativo de ser o no ser, se originan en el sistema familiar. Por lo tanto, todo fenómeno, todo síntoma tiene una historia. Tiene una historia que tiene que ver no nada más con el pasado cercano. Estoy hablando de la historia transgeneracional, de la persona, de la institución, sea gubernamental, empresarial, de cualquier tipo, cualquier entidad, conglomerado donde participamos, humanos, se hace ahí toda una interacción inconsciente de la historia de cada uno de los participantes y de la historia de la entidad desde su fundación y los años en los que está teniendo una práctica de acuerdo a sus objetivos y métodos específicos. A eso se refiere que todo fenómeno tiene una historia. También se observan tener una mirada técnica es observar las repeticiones, los patrones y las exclusiones que están generándose en esa historia. ¿Por qué? Porque lo no visto se repite. ¿Cómo es eso? Claro, lo inconsciente. Lo que no está resuelto de manera natural es un patrón que se está repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y como ya lo dije, impacta a la familia, impacta a la escuela, impacta a todas las instituciones. Es decir, todo lo que no se ha resuelto, por ejemplo, de manera personal, hablaba yo de la paz interna y de la paz que se puede alcanzar de la forma en que nos relacionamos con otros. Hay una información genética preponderante que se va transmitiendo generación tras generación y que estamos hablando de historias, de patrones, de enfermedades, etcétera, 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 que impacta nuestro presente. Entonces, además hay otra cosa muy importante. Hay un derecho de pertenencia. Por un lado está la parte orgánica, genética, y por otro lado está ese derecho de pertenencia que es tan arcaico, tan fundamental, que hace 7.500 generaciones, corazones, era la única manera en que nos sentíamos sobrevivientes con la seguridad de vivir en una comunidad que nos autoprotegíamos ante las fuerzas de la naturaleza. Estoy hablando, imagínense, en una época muy primitiva. Pues esa condición de sobrevivir
en una entidad comunitaria en la que si eras diferente y no seguías las reglas de sobrevivencia, eras excluido. Ahí empezaron las primeras exclusiones. Y esta información se ha ido heredando generación tras generación. No importa que tengas un diplomado, un doctorado, que seas pobre, rico. Este derecho de pertenecer, este sentimiento de pertenecer a un sistema es súper poderoso y arcaico. Entonces, eso hace que toda la información y las experiencias transgeneracionales, y enfocándonos a este tema de la exclusión, ¿sí? No nos permitan tener una conciencia más amplia, como si no tuviéramos el permiso de aceptar lo diferente, como si inconscientemente estuviéramos atados a los permisos o no permisos, creencias, patrones, programaciones exclusivas de nuestro sistema de origen, que ahora no es una tribu, ahora es nuestro sistema familiar. Ahora es la institución para la que trabajamos, la universidad para la que trabajamos, que tienen políticas específicas que si de no cumplirse, se pierde el derecho de pertenencia. Y entonces esto va haciendo una limitación, unas más limitadas, otras más expansivas, más excluyentes, hay de todo. Pero si no se trabaja de profundidad estos temas de violencia y discriminación como síntomas, no como las causas, hay un trasfondo atrás de la violencia y la discriminación que se puede mirar a través de la psicología sistémica y de la pedagogía sistémica que ve a todos los sistemas, cómo interactúan y la importancia de que cómo cada sistema, ¿sí? Está ya tanto, ya sea obstaculizando o aportando para una evolución comunitaria de construcción de la paz. Entonces, estos síntomas de violencia, de discriminación son expresiones de un desorden relacional. ¿A qué me refiero con un desorden? De cómo nos vinculamos desde el origen de nuestra tribu, que es nuestro sistema familiar. De cómo se vinculaban desde la exclusión, los juicios, transgeneracionalmente. Por ejemplo, yo les puedo compartir en mi sistema familiar, así que tenía yo un tío abuelo, fíjense, un tío, estábamos hablando de cuántas generaciones, que él era homosexual, era porque él ya murió. Se guardó como secreto, se le enjuició, se le excluyó del sistema. ¿Y qué pasó en las siguientes generaciones? No puedes ocultar, cuando tú excluyes, esa exclusión se repite. Y entonces, en las siguientes generaciones hubo una homofobia, lo contrario, una repulsión, eh, una homofobia terrible, no permitiéndole a estos familiares míos salir del closet, como ese término tan popular, y reprimir su verdadera forma de ser y vivir en la negación de sí mismos. ¿Eso es felicidad? No, y todo porque el temor y el miedo de perder el pertenecer. Por eso amo, corazones, a las ovejas negras. Son aquellas, no solo hablo de la homosexualidad, de todo, del ser diferente y no estar sometidos a la aprobación y permisos de los sistemas a los que pertenecemos, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, todas esas violencias guardadas en secretos, en los sistemas familiares, en los institucionales, en cualquier sistema, generan y provocan una repetición constante, porque es un inconsciente colectivo, familiar, institucional,
colectivo que se va a estar perpetuando generación tras generación. Y vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que invita, hacia dónde nos lleva esta inclusión que yo le llamo inclusión sistémica, que para mí pudiese aportar y sumar a lo bárbaramente a lo ya existente, a lo que se ha hecho, porque siendo sistémica, es su eje central es la inclusión de todo y de todos tal y como son. No significa que se justifique y que se va a incluir al pedófilo, al malvado, pero sí incluye para poder tener una solución pacífica ante estos síntomas que la sociedad está manifestando y que cada vez más va en incremento. Por ejemplo, los datos duros son, una persona dice, oye, pero ¿por qué dices que qué padre que hay más denuncias, que las gráficas están más altas? Porque eso para mí significan voces. La gente ya no se queda callada, tan callada como antes, porque repito, el silencio, los secretos, corazones, mantienen a una conciencia reprimida, no expresiva, los síntomas como en el cuerpo y en las enfermedades. Si un síntoma se reprime, por algún lado va a salir la voz de la enfermedad. Lo mismo sucede con la violencia, las exclusiones, la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, la inclusión sistémica o esta mirada sistémica es una mirada de paz en la que pretende que nadie, absolutamente nadie, quede afuera, que los maestros, que los líderes políticos, los líderes de diferentes agrupaciones, que los padres de familia, que los alumnos, que todo el mundo pudiese tener esa conciencia sistémica, esa mirada sistémica que nos una en una construcción de paz. Claro, no es un proceso así como arte de magia, no existe los milagros así. Es un proceso profundo que va incorporando una conciencia sistémica. Porque cuando un grupo es excluido, ya sea por género, por identidad o orientación o por cualquier otro motivo, razón y causa, el sistema completo se desequilibra. Piensan que, por ejemplo, hay un síntoma, por ejemplo, hay un grupo de marginación como, por ejemplo, el colectivo indígena, y que eso es aislado. Eso impacta a familias porque hay una interacción, impacta al sistema económico, impacta a todos los sistemas, pero no se obvia. No se ve. En cambio, con la mirada sistémica se puede encontrar por dónde, dónde están esos hilos, esas rupturas que hay que sanar y que son relacionales. Entonces, la paz se construye cuando todas las identidades toman lugar. ¿Y a qué me refiero a todas las identidades? A todos los sistemas humanos existentes. Y que cuando estamos inmersos en un sistema determinado, la mirada debe de ser amplia, incluyente, no excluyente. Y para eso se requiere, pues, de una formación, de entender qué es lo que propone la pedagogía sistémica o la psicología sistémica transgeneracional. Dicho hasta aquí, no sé si hay hasta este momento alguna pregunta que quieran realizarme o continúo. Lo que alcanzo a mirar es que parece ser que sigo y continúo. Muy bien.
Ahora bien, ya en la siguiente diapositiva, en donde menciono lo de los lineamientos del 2026. Como pueden ver ahí en la imagen, hay como un ADN, una forma estructural de ADN, ¿no? Que habla de, ya lo había yo mencionado, una paz interna, un inicio desde adentro, y que nos habla de un orden interno. Y de ahí, ese orden interno nos puede llevar a una inclusión real, verdadera, tangible, práctica, que tenga un impacto. Y luego esta nos lleva a una tercera, como lo muestra la imagen, que es la corresponsabilidad, para llevarnos a una cuarta, que es la prevención. ¿Cómo prevenir? Porque lo que ya está, ya está. Y hay que abordarlo desde el punto en el que se encuentra lo que fue un embrión y ahora ya está maduro en la exclusión y en el alejamiento del camino hacia la paz. Muy bien, entonces, si hablamos de orden interno, pues se requiere, cariños míos, de autoconocimiento. Insisto, tiene para mí que sea un autoconocimiento global, si le quieren llamar, yo le llamo sistémico por mi formación. Es tan importante conocernos desde un lugar consciente, más amplio. No conformarnos con que, sí, pues sí, me conozco tal y como soy. Siempre hay algo más que conocernos de nosotros mismos y de otros. La regulación emocional. Porque quiero comentarles, corazones, que este tema emocional, ya hay muchas herramientas, inteligencia emocional, la psicología tradicional, existe el psicoanálisis, ya algunas otras herramientas que están surgiendo contemporáneas o modernas. Muchas herramientas. Pero es fundamental la regulación emocional y que se tome en cuenta, corazones, que hay transferencias emocionales transgeneracionales, es decir, de chosnos, tatarabuelos, bisabuelos, tíos, que son sentimientos que en un momento dado fueron reprimidos, que no fueron incluidos, fueron reprimidos y se mantienen en la información genética y se mantienen en ese estado arcaico de pertenecer, de no tener el permiso de ser diferente a tu sistema de origen generaciones atrás. Y esa regulación emocional es fundamental y suma y complementa la psicología tradicional, la gestal, en fin, tantas herramientas que están disponibles tanto desde el lugar institucionalizado académico, científico, comprobable, como de las nuevas alternativas existentes. E insisto, si no se tiene esa mirada de que existen las transferencias genéticas y de pertenencia de generaciones tras generaciones de esas emocionalidades. La responsabilidad personal, corazones. Nos es muy fácil culpar a otros y no asumimos la responsabilidad de que quizás estamos relacionándonos de lo algo no resuelto de mi infancia, de las experiencias en el seno materno, desde cómo me relaciono con mis padres, con la pareja, etcétera, etcétera, y que existe también la mirada sistémica transgeneracional para ampliar el abordaje resolutivo al orden interno. Ahora, eso nos lleva al lineamiento 2 que ya mencioné, ¿no? Que es una inclusión real, que ya lo había compartido al principio de mi ponencia sobre es no tolerar, no es solo tolerar, es ver sin juzgar. No significa que yo voy a ser igual o si no estoy de acuerdo con ese actuar, simplemente yo no lo ejerzo para mí ni para otros. Es un respeto sin juicio.
Es aprender a escuchar al otro, al entender por qué lo veo diferente. Tener esa conciencia de que quizás yo estoy siendo limitada al entender y a la escucha del otro por esas programaciones familiares, educativas, del entorno, de la publicidad, a lo que todos seres humanos estamos expuestos y que van construyendo una cárcel o una limitación para poder escuchar sin querer cambiar al otro, sin quererlo corregir. También se puede nombrar. Hay términos, ¿no? Yo hace algunos años, no les digo cuántos. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué le dicen a mi amiga lesbiana? Y yo me enojaba mucho. Entonces, bueno, es un nombre, usamos conceptos, para eso existen los conceptos. Pero ¿desde qué lugar nombramos al otro, a los otros? ¿Desde qué lugar nombramos a los niños especiales, a los discapacitados? ¿Desde qué lugar nombramos a la mujer que está, que es una madre soltera? ¿Desde qué lugar nombramos a esa mujer que está, que se merece un mayor sueldo y un puesto, tanto político, ¿sí? ¿Desde qué lugar hacemos y nombramos sin alcanzar ponerle una etiqueta en la frente a esas personas? ¿Ok? Y esto nos lleva al lineamiento 3, que es corresponsabilidad. Si no se comparte la paz, si no se compartimos cómo hemos logrado nuestra paz, si no hacemos trabajo en equipo, sumando lo que cada quien aporta desde sus trincheras, desde sus creencias, desde su formación, no vamos a avanzar más aún de lo que ya hemos logrado avanzar. La corresponsabilidad institucional, o sea, el entorno político, judicial, hasta dónde están capacitados de estas personas que se hacen cargo de los instrumentos legales, jurídicos, de acompañamiento psicoterapéutico, de acompañamiento pedagógico, eh, que aún no alcanzan a tener una mirada más amplia que abarque instituciones, familias e individuos. Y entonces esto nos lleva a un lugar de prevención, de para qué llegar a que el síntoma se convierta en una enfermedad. En cualquiera de los problemas de exclusión, de falta de respeto a la dignidad, de no inclusión de género, de no inclusión de seres humanos y de personas capaces de aportar a niveles mayores. Es decir, pues atender esto desde las raíces, desde los espacios donde se genera la construcción de una identidad. La familia, las universidades, las escuelas, para tener una educación amplia emocional y un cambio profundo y verdadero hasta donde cada ser lo permite, emocional y relacional. Entonces, corazones, yo he vivido muchísimo dentro de mi marco de la psicología sistémica. Me he dado cuenta de que toda esta violencia, les puedo platicar de un montón de ejemplos de, de cómo han llegado a mí mujeres violentadas de una manera impresionante y que no se dan el permiso de denunciar a la pareja, de que tienen que guardar silencio, que no tienen el permiso de su sistema familiar, que tienen pavor de perder ese sentido de pertenencia si lo hacen diferente. Entonces, cuando se puede alcanzar a mirar la raíz
de que le está siendo leal, que el guión de su propia historia no es su propio guión, es el guión de todas las mujeres de su linaje, tanto paterno como materno. Cuando se evidencia esto y se va de raíz, hay la posibilidad que la persona entonces lo haga diferente y exija el derecho, exija la protección legal, exija los instrumentos y se haga cargo del derecho instrumental a los que tenemos disposición. Hablamos y hablemos de feminicidio, hablemos de cualquier tema de violentación. En mis 27 años, cariños míos, veo un origen transgeneracional que está en el árbol genealógico de cada persona. Eso estoy hablando de las personas. Y me refiero a todos los ámbitos, a los diferentes tipos de violencia. Ahora, también lo he vivido porque he sido coach de empresarial durante muchos años y entonces ven el síntoma, por decir un ejemplo que me viene, el síntoma de discriminación de las mujeres, hay recursos humanos, hay peticiones, pero hay muy poquita resolución. Y luego los dueños de las empresas no se percatan que este síntoma de discriminación de la mujer tiene un impacto en sus ventas, porque no tienen un pensamiento sistémico. O sea, cada violentación en los recursos humanos de las empresas impactan porque todo está relacionado, todo es relacional y no tienen la mirada clara, sí tienen la mirada del clima organizacional, pero no abarcan que hay muchísimas situaciones empresariales que tienen los recursos humanos que impactan las ventas, que impactan la liquidez empresarial, porque no hay una mirada, repito, sistémica abarcativa y que los síntomas es una voz de algo que está sucediendo en otra parte del sistema humano, ya sea familiar, empresarial, institucional o de cualquier índole, porque todos los sistemas, corazones, están hechos, sostenidos por seres humanos con una historia transgeneracional. Dicho esto, corazones, vamos a pasar a la última, al cierre, para que entonces podamos pasar a las preguntas. Y quiero cerrar con esto. La inclusión, ¿qué es la verdadera inclusión? Para mí la inclusión no es un tema accesorio dentro de la cultura de paz. Desde la mirada sistémica, cuando una identidad por género, orientación o expresión es excluida o deslegitimada, el sistema completo va a tener una repercusión, como ya lo mencioné. La paz se construye cuando todas las personas tienen un lugar reconocido, sin condicionamientos para ser respetadas incondicionalmente. Por lo tanto, mi última frase sería, está ahí. La paz no comienza solo con las leyes, corazones, comienza en la forma en que nos miramos, nos hablamos y resolvemos las diferencias. Este 2026 nos pide menos reactividad, menos reacción, nos pide más
conciencia. Muchísimas gracias. Maestra Cookie, gracias a ti, por compartirnos y porque creo que es una excelente temática para iniciar los viernes de formación de este año. Hay cosas que nos has compartido que hemos venido eh, de alguna manera mencionando y trayendo a la mesa ya desde el año pasado, ¿no? Me encanta este enfoque que nos planteas acerca de la diversidad y la verdadera inclusión, ¿no? Una inclusión en la que estemos todas las personas y que creo que es justo ahí donde se abre un paradigma para la cultura de paz, porque incluye también aquello, paradójicamente, que quizás no está, ¿no? En lo que primeramente imaginamos que es construir paz, pero justo cómo hacemos que aquello que de primera manera nos afrenta, nos de alguna manera incomoda, nos molesta, ¿no? Aquello que no está en la misma línea de pensamiento moral, ético de nosotras y nosotros y nosotras mismas, eh, ¿cómo hacemos para que también se sienta incluido, ¿no? Y también Claro, cómo actúan y piensan y dicen quienes están de aquel lado para que nosotras, nosotros, nosotres podamos sentirnos incluidas, incluidos, incluides. Creo que para mí, desde hace tiempo ese viene siendo la tarea, ¿no? En la construcción de paz, ¿no? Como bien dices, nos enlazamos, nos vinculamos a pesar de la diversidad, voy a decir, no tanto de la diferencia, no, sino de la ujú, diversidad. Y claro. bueno, hay una manita levantada, voy a La cederle el doctora uso de la Adriana voz. Morales, Adelante. por favor. Buenos días, ¿cómo están, colegas? Les saludo desde el área de neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Formo parte también de la red de, de justicia e instituciones sólidas y de paz, de la UAM, y también formo parte de la Comisión de Educación Inclusiva. Y bueno, dentro de mis líneas de investigación, Cookie, muchísimas gracias. Me encantó tu presentación, tu charla, de verdad. Por muchos años que he trabajado bases biológicas de la orientación sexual, ¿sí? Entonces, llevo ya 25 años trabajando en esta construcción de la línea de investigación de la diversidad sexual y por ello me he ido incursionando en estos temas de inclusión, de cultura de paz, pero realmente la manera en que tú la abordaste, pues recopila toda esa forma de ir construyendo desde el ser, como decías tú, desde la persona. Fíjate, por ejemplo, todo eso que tú mencionabas de estos circuitos nerviosos que se organizan durante la infancia, lo que vamos aprendiendo en nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, porque no es lo mismo, ¿verdad? Las diferentes familias que hoy se han ido construyendo, los tipos de familia. Y otra cosa que me encanta que ahora se está retomando es esta transgeneracional, estas situaciones genéticas, ¿sí? Entonces, bueno, realmente ahora sí que, ¿cómo fuiste englobando esta responsabilidad que cada persona debe de tener, ¿verdad? Para que entonces encuentre esa paz que antes se nombraba y que hoy la puedo sentir y puedo decir, estoy tranquila, estoy en paz, pero lo mejor es llevarlo por ejemplo, a mí lo que me encanta es llevarlo a mi alumnado, ¿sí? Al profesorado, a las personas con las que convivo. Pero realmente ahorita a mí me gusta llevarlo al alumnado, porque uno a veces no sabe realmente cómo llega esa persona, ese estudiante, si desayunó, qué situaciones tiene en su casa, y preguntarle a un estudiante, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si gustan, pueden desayunar, pueden comer aquí. Eso ya es construir paz y que a lo mejor el alumno o la alumna
o el alumno, ¿verdad? Porque también eso también hay que involucrar a todas y a todos y a todes, entonces podamos construir paz. Entonces, mi pregunta sería, Cookie, Sí, primero que nada, felicitarte, gracias, gracias. gracias por lo que he recibido, es ¿en qué momento se romperá esa, esa cadena genética? Porque obviamente como persona uno va reconociendo y va aceptando, pero ¿cómo podría romperse? O bien, ¿qué estudio científico conoces que se haya hecho en donde haya seguido eso para encontrar cuándo vamos a romper esas violencias, esas situaciones incómodas en todo el crecimiento del ser? Gracias, gracias, Cookie. Ay, Felicidades, los saludo. gracias, gracias por tu pregunta. Mira, corazón, hay varios estudios, por ejemplo, particularmente CUDEC, que es una universidad en Tlalnepantla, creo que aquí en Querétaro hay, pero no tiene esa formación de pedagogía sistémica. Se han hecho varios estudios de comportamiento documentados en el cambio que pueden lograr las personas a través de hacer un estudio genealógico, o sea, de la historia transgeneracional y hacer la conciencia a través de la conciencia, tú hablaste del tema de las redes neuronales, de la sinapsis neuronal. Entonces, cuando uno va manejando y cambiando la información y se van abriendo canales neuronales que llevan a una mayor conciencia. Entonces, hay estudios documentados en los cambios de comportamiento cuando se han logrado hacer estos estudios transgeneracionales determinadas, ya sea de violencia, de abuso sexual, de homosexualidad no aceptada, de discriminación, de todos los temas habidos por haber, de cómo se pueden abrir esas nuevas rutas neuronales desde el momento en que se hace conciencia y se acepta esa historia, esos secretos familiares que salen a la luz, que no se juzgan, que se respetan y que se hace el conocimiento de que existieron y se hace un análisis de patrones repetitivos de generación tras generación. Esa conciencia abre caminos neuronales. Lo que yo puedo ver es el cambio de comportamiento, ¿sí? Eso es lo que aporta desde las trincheras de la psicología sistémica, como la forma en que los maestros abordan los contenidos, entendiendo que el alumno trae una historia y que cada materia, corazón, cada materia de los contenidos curriculares, puedo mencionar, por ejemplo, no existemos seres tontos. ¿Por qué un alumno tiene bajo rendimiento académico con determinadas materias y con otras no? Significa que por ese derecho de pertenencia se van bloqueando las redes neuronales para apropiarse de determinados contenidos curriculares que tienen que ver con la historia familiar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una persona que le iba pésimo, excelente en otras materias, menos en inglés. ¿Y cómo? O sea, es una persona que no tiene discapacidad, mal, tronaba inglés, y así puedo mencionar otras muchas materias. Cuando se hace el estudio de su árbol genealógico, resulta que había una bisabuelo de este joven, un bisabuelo que era inglés, de origen de Inglaterra, y que estaba excluido porque era una persona violenta, agresiva, era un asesino serial. ¿Ah? Y entonces se guarda el secreto, pero se hace un estudio, hay ya programaciones que buscan los antecedentes históricos de determinadas personas y se encontró esa información que estaba oculta. Se hizo la conciencia de esto, que este señor, fuera quien fuera, se debería darle su lugar, se incluye, porque pues gracias a su semilla,
Se dieron vidas y se llegó a esta vida actual de este joven. En cuanto se hizo esta conciencia y esta integración, ¿sabes qué pasó? El jovencito dejó de tener problemas con el idioma inglés, porque estamos hablando de una exclusión de alguien que pertenece, de alguien que tiene el derecho de ser de pertenencia. Así te puedo mencionar matemáticas, por ejemplo. Las matemáticas es algo muy obvio que está relacionado con el racionamiento, ¿no? Está más relacionado con la forma racional o masculina. No quiere decir que no, que lo femenino no lo ejerza. Entonces, muchos niños que me he encontrado con problemas de matemáticas tienen que ver con la forma en que se están vinculando con el papá. Por ejemplo, los niños que tienen a un papá que los abandonó o que se divorciaron y la mamá está enojada, lo excluye al padre con juicios, van a tener problemas con matemáticas. Y así, cada materia desde la pedagogía sistémica es un síntoma relacional vinculante con el sistema de origen, que es el sistema familiar. Entonces, esto es lo que te puedo compartir. Gracias, Cookie, muy amable. Aquí también hay algunos comentarios en el chat, me voy a permitir Ah, claro, leértelos. por favor. Emilia nos dice, excelente ponencia, maestra Cookie. Había escuchado las aportaciones desde la biología, pero con lo que usted nos comparte desde la psicología y pedagogía sistémica es aún más comprensible. Muchas gracias por socializar otras herramientas. También nos dicen, Pérez Hernández, excelente, muchísimas gracias. Benjamín Cadena nos dice, excelente ponencia y manejo del tema, muchas felicidades. Arturo Hernández comenta, gracias. Esta plática invita a la reflexión y a la acción. Vivir la paz implica conciencia, educación, cultura, compromiso, conocimiento personal y de nuestro entorno. Gracias nuevamente. Mariana nos dice, maravillosa exposición, Cookie Alcocer, muchas gracias por enriquecernos. Y Emilia nos comparte una pregunta. Maestra Cookie, además de la denuncia, la responsabilidad y la conciencia, ¿qué otras acciones se pueden realizar para acceder al permiso de ser y hacerlo diferente para avanzar como humanidad? O sea, el bien común. Ahí está precisamente lo que aporta la psicología sistémica. ¿Cómo hacerlo diferente? ¿Cómo salir de un estado de sobrevivencia que venimos heredando desde hace 7.500 generaciones? Voy a decir un término que muy coloquial, que ya lo mencioné en la ponencia, corazones. Hay que ser ovejas negras. ¿Qué significa eso? Significa traicionar a nuestro sistema de origen, pero en el buen sentido. ¿Qué es traicionar? Es hacerlo diferente, respetando que el bisabuelo, el tatarabuelo, el chosno, tenían una forma de vivir, un entorno socioeconómico que los estructuraba para pertenecer en ese tiempo, en ese momento, en ese espacio. Y estamos hablando de nuevo de salir de un estado de sobrevivencia, dejar de estar copiando los guiones de nuestro sistema familiar, de dejar de estar pagando los saldos en rojo de las situaciones no resueltas transgeneracionales y que además sumándole a eso recibimos dentro del seno materno muchísima información a través del ADN. Todo es información y experiencia inconsciente de guiones repetitivos. ¿Cuál es la manera? Pues la manera es esa. Entregar, ya si tenemos la capacidad de autoconciencia, porque tenemos una formación de investigadores hacia afuera y hacia nosotros mismos, pues eso va a facilitar más. Entender y hacer la conciencia de quiénes estamos copiando, de quiénes son los guiones que estoy yo repitiendo, alejándome de darme el permiso yo desde mi autenticidad de ser.
no desde todas esas programaciones limitativas que recibimos, repito, transgeneracionales, que recibimos en el seno materno, que recibimos de las vinculaciones de nuestro sistema familiar, de cómo nos relacionamos con una sociedad también llena de programaciones y limitaciones, de cómo nos vinculamos con las instituciones y las entidades en las que estamos inmersos. Esa es la manera y es la propuesta tanto de la psicología sistémica como de la pedagogía sistémica. Es ver no solamente esa parte inmediata de la infancia cercana, ¿no? Que a lo mejor ahorita con las herramientas que hay, que pues podemos quitar esos traumas, hay ya varias herramientas, pero hay que incluirlo desde mi interesante punto de vista, desde mi información, desde mi experiencia, lo transgeneracional. Es la manera más profunda de ser copiones, yo lo digo de una manera así muy que andamos de copiones, corazones, copiando guiones, porque estamos sometidos inconscientemente a permisos o no permisos de nuestro sistema de origen. Entonces, la solución está ahí, que se pudiera incluir para mí la pedagogía sistémica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque nos llevan a una inclusión total. Muchísimas gracias, Cookie. También hay un comentario más de Lucía Mata y con este estaría cerrando el espacio de intercambio. Nos dice, este enfoque da mucha posibilidad de entrar en nuestras vidas, de reconfigurarnos, de acuerdo completamente con la necesidad de ver en y a partir del núcleo familiar. A veces estamos tan inmersos en la academia que cuando tenemos problemáticas personales, familiares, no afrontamos de manera armónica el conflicto. Muchas gracias. Y llegó, bueno, hay otros tres agradecimientos. Fátima Di también nos dice muchas gracias por la ponencia, maestra Cookie. Igual Pérez Hernández y Esther Lugo González también nos agradece. Y yo me uno a los agradecimientos, Cookie, Gracias, Luisa. por brindarnos el tiempo, por compartir este conocimiento tuyo, por ser tan amable también de estar tratando de aperturar el diálogo. Durante todo el espacio y en este último momento. Y agradezco que estés acá brindándonos de tu tiempo a pesar de la situación que mencionaste. En un inicio tuvimos un acercamiento con la maestra y hay una situación familiar por allí importante y a pesar de ello está acá cumpliendo con el compromiso y brindándonos de su tiempo. Entonces, de verdad, infinitamente agradecida contigo. Yo con esto estaría cerrando este espacio de intercambio y voy a ceder el uso de la voz a la maestra Flor para que nos dé la lectura de la constancia. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Cookie, y gracias por este momento de tanta reflexión y por haber incluido estos enfoques tan importantes y que pueden ser de gran ayuda para la comunidad docente de todas nuestras instituciones. Pues también comentarles que Cookie se dedica a hacer estos intercambios, formaciones desde esta experiencia para la planta docente, para el alumnado, y que también podemos generar estas alianzas y convenios con ella. ¿Tienes algún contacto que pudieras como compartirnos para que las personas que están aquí de otras instituciones pudieran contactarte y no sé, inclusive hacer alguna acción en favor de esta pedagogía sistémica que nos resultó tan bonita? Y Ay, bueno, claro. pues, mientras esto sucede, mientras Cookie nos puede apoyar anotándolo en el chat, quisiera leerte la constancia que entregamos a todas Ok. las ponentes, los ponentes, y pues igual comentarles que tenemos la intención de que este año pueda cambiar un poquito la dinámica de este espacio y en donde podamos aperturar el micrófono para que ustedes puedan hacer directamente algunas intervenciones e interacciones con los ponentes, que pues bastante nos lo han pedido. Entonces, bueno, te voy a leer la constancia que te vamos a otorgar, Cookie, por habernos Y gracias. regalado este momento. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para la Cultura de Paz, la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos,
Otorgan la presente constancia a María del Refugio Alcocer Navarrete por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz, con el tema Construcción de Paz y Diversidad, lineamientos para el ciclo 2026, el día de hoy, 9 de enero del 2026. Muchísimas gracias, Cookie. Te cedería la palabra para algún mensaje de cierre que quieras dar y igual compartirnos tus datos de contacto o algún trabajo que estés realizando ahorita en donde podamos sumarnos o contactarte para algún convenio o algo así. Claro, corazones, en verdad, esta paz que buscamos, que esta importancia de inclusión, ojalá que la puedan darle un toque, que pueda yo haber aportado un matiz nuevo, agregar, a sumar lo que ya ustedes son, tienen su expertise y que puedan mirarse, empezar hacia adentro. No es posible aportar paz cuando hay guerra interior. Eso quiero decirles. Y que el autoconocimiento es, dentro de cada ser humano hay una riqueza impresionante. Así como también hay debilidades, o como se conoce en el mundo espiritual, sombra y luz. Todo aporta si sabemos utilizarlo a nuestro favor. Si no, lo excluimos. Todo es inclusivo y empieza por la conciencia con uno mismo. Eso es lo que me gustaría como una última aportación. Y si tienen resonancia con lo que yo les compartí, me pueden localizar por WhatsApp, celular, 442-371-5419. Repito, 442-371-5419. También ahí en una de las plantillas, en la final, viene un nombre que es Centro Itzca Centro Holístico Galería. Ahí sí me encuentran en Facebook como Itzca, que es ITZKA, Centro Holístico Galería. Porque quiero decirles que también que soy media versátil y también soy escritora, pintora y tengo un centro holístico. Ahí me pueden, y así, con tal y como está en ese nombre, Itzka Centro Holístico Galería, me pueden encontrar en Facebook o con mi nombre, como soy bien conocida, Cookie Alcocer, que ahí está también mi logo como artista. Así me pueden encontrar de esas tres formas en Facebook. Cookie Alcocer Artista o Cookie Alcocer. O Itzca Centro Holístico Galería. Entonces, encantada si a alguno de ustedes les hace sentido o resuenan con lo compartido. Muchísimas gracias, Cookie. Bueno, pues ahí tienen los datos de contacto. No dejen de estar aprovechando esta oportunidad que este inicio de año nos abre. Y antes de retirarnos, comentarles que, como todos saben y para quienes son nuevos, pues el registro de asistencia a la conferencia de cada viernes es a través de un link que está en este momento pasando por el chat. Por favor, accésenlo, contesten las preguntas para que puedan obtener su constancia entre los próximos 15 días hábiles. Recordemos que nosotras no las expedimos directamente, sino es un área de la universidad que expide todas las de la universidad y pues tienen su agenda y pues tengan un poquito de paciencia ahí con eso. Nos estamos poniendo al día. Y pues nada, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Cultura de Paz WAC, en Facebook, en Instagram. No se pierdan la conferencia de la siguiente semana. Vamos a tener por acá a la rectora de la UCRO, contándonos la experiencia de aquella universidad en cuanto a la construcción y sus procesos de cultura de paz. Va a estar sumamente interesante. Y pues por aquí los vemos el siguiente viernes en punto de las 11 de la mañana, con acceso hasta las 11:20 al espacio. Muchísimas gracias y vamos todos juntos a construir una cultura de paz. Hasta la próxima.